En esta presentación, Neoplasias 2 para terapia ocupacional del año 2020, en la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, habla la profesora Inés Pepper. En esta ocasión vamos a analizar el comportamiento de las neoplasias malignas específicamente en cuanto a sus características clínicas, biológicas, evolutivas y una serie de otros puntos de vista que vamos a ver enseguida. He puesto como primera lámina esta selección de El Jardín de las Delicias de Bosch, pintado alrededor de 1530, y que representa el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Lo mismo ocurre en un organismo que porta una neoplasia maligna. Allí las células normales que se comportan en forma colaborativa, que trabajan por el bien común, que es la salud del individuo, se transforman, algunas de ellas, en células malignas que se comportan de manera competitiva y tienen un comportamiento invasivo y colonialista. Entonces, hecha esta analogía, los invito a mirar con mucho cuidado este maravilloso cuadro que es El Jardín de las Delicias, pero además compartir conmigo los conocimientos acerca de estas neoplasias. En primer lugar, veamos cuán grave es el problema. En nuestro país, ustedes ven en esta tabla que existen diversos tipos de cáncer y los más comunes son los que se señalan acá: mama, cuello uterino, colorectal, vesícula biliar, riñón, etcétera, etcétera. Y vemos que tanto el cáncer de mamas como el cáncer de próstata son bastante frecuentes en nuestro país. Ahora, aquí también se grafica, esto fíjense que es del año 2020, que se producen 30.456 muertes prematuras debido a esta enfermedad, y el cáncer como porcentaje en cuanto a muertes prematuras, esto es del 2016, representa un 37,9%. Ahora, abajo en la tabla se muestra que existen una serie de elementos que son absolutamente evitables por la población y que se relacionan con el cáncer de distintos lugares del organismo. Entre ellos tenemos el tabaco, el alcohol, las infecciones, la obesidad, la radiación ultravioleta, y también existe un riesgo ocupacional. Les recomiendo mirar bien estas cifras y relacionarlas con su propia situación personal. ¿Cuántos de estos elementos estamos consumiendo y cuántos de ellos están influyendo en la incidencia de esta enfermedad? Lo que hay y lo que viene. Los llamo a leer las cifras que aparecen aquí. Quiero enfatizar solamente que cerca del 40% de los casos de cáncer podrían prevenirse evitando los factores de riesgo, por lo tanto es muy importante conocerlos. Y también les quiero enfatizar en que los programas de vacunación, en el caso de Chile con el virus papiloma, que es causante del cáncer cervicouterino, y el tamizaje son intervenciones muy efectivas para prevenir algunos tipos de cáncer. Y más o menos alrededor del 30% de los casos pueden curarse si es que se detectan precozmente, y también existen diversos métodos, como ustedes vieron en la clase anterior, para diagnosticar en forma precoz esta enfermedad. ¿Qué es y cómo surge este fenómeno? Vamos a analizar el cáncer desde distintos puntos de vista. Primero vamos a hablar desde un punto de vista clínico, posteriormente genético, biológico, evolutivo. Vamos a analizar su comportamiento social de las células cancerosas y vamos a analizar el comportamiento general
de estas células. Desde el punto de vista clínico podemos decir que el cáncer es un enorme grupo de enfermedades, hay 170 o más tipos de cáncer diferentes, ya que cada célula de nuestro organismo es capaz de originar esta enfermedad. Estas enfermedades que se conocen como cáncer, por ejemplo, cáncer de mamas, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de vesícula biliar, etcétera, etcétera, son muy variables en su comportamiento clínico, especialmente en cuanto a su etiología, vale decir, cuáles son los factores que influyen en que ese cáncer se produzca, el tejido donde se origina, la ubicación donde está el tumor, la edad en que se inicia el cáncer. Por ejemplo, el retinoblastoma es un cáncer que se inicia tempranamente, lo mismo que algunos tipos de osteosarcomas. En cambio, hay otros cánceres como el cáncer pulmonar, por ejemplo, que es propio de personas de edad más avanzada. La velocidad de crecimiento también es diferente entre los distintos tipos de cáncer, las características histopatológicas, los métodos que usamos para diagnosticarla, la invasividad que poseen y la capacidad de formar metástasis, la respuesta a tratamiento y el pronóstico que tienen. Entonces, evidentemente no podemos decir que el cáncer se comporta siempre igual, sino que va a depender de todos estos factores que hemos nombrado acá. El segundo aspecto que queremos analizar es el cáncer desde un punto de vista genético. El cáncer es producto de alteraciones estructurales al material genético, tales como mutaciones puntuales, translocaciones, amplificaciones, deleciones y pérdida de la heterocigosidad. Esto se puede apreciar en un cariotipo efectuado a las células cancerosas de un paciente. En esta microfotografía vemos una célula con una mitosis totalmente atípica donde se observa un desorden en los cromosomas que están migrando hacia los polos de la célula para que ésta se divida. Asimismo podemos apreciar que existe gran pleomorfismo, vale decir, una gran diversidad de formas y tamaños celulares, lo que denota que la constitución genética de cada una de estas células puede ser y es de hecho diferente. En este diagrama podemos observar el genoma normal compuesto de pares de cromosomas y las principales alteraciones que ocurren es cuando se pierde un gen y el conjunto deja de ser heterocigoto, en un caso porque el gen simplemente se ha perdido, no está, al duplicarse no se copió, y en el segundo caso cuando hay una recombinación genética y ese gen se pierde al perderse una zona del cromosoma. La poliploidía significa que hay más copias de un determinado cromosoma, en este caso el cromosoma que está aquí dibujado de rojo y de amarillo, el cromosoma azul y celeste. Después tenemos las aneuploidías, que es cuando hay una cantidad irregular de cromosomas. La translocación es cuando un pedazo de un gen se traslada, un pedazo de un cromosoma se traslada a otro cromosoma y el pedazo de ese cromosoma se ubica en el lugar donde estaba el anterior. Esto puede ser una translocación recíproca o bien puede haber una translocación no recíproca en el caso de que un pedazo del cromosoma, en este caso el celeste, se pierda. También pueden haber amplificaciones, vale decir, el gen se amplifica en forma de pequeños fragmentos de DNA extracromosómicos que se ven acá, o bien como una amplificación completa donde una región cromosómica simplemente se duplican los genes una y otra vez y por lo tanto esa zona se alarga y es de mayor tamaño.
También puede haber inversiones, vale decir, se da vuelta una zona del cromosoma, inserciones, y esto es muy importante en la carcinogénesis viral, puede haber deleciones cuando se pierde un pedazo de cromosoma y amplificaciones por inserciones distribuidas. Entonces, cualesquiera sea el mecanismo que estamos analizando, lo que ocurre es que los genes quedan mal ubicados o quedan amplificados y hay muchas más copias que lo normal, o se pierden o simplemente se pueden insertar genes virales de virus oncogénicos, virus que producen cáncer, en nuestro genoma. Acá vemos dos casos concretos. Por ejemplo, en la leucemia mielógena crónica se muestra la translocación 922, donde un pedacito del cromosoma 9 se traslada hacia el 22 y un pedacito del 22 se traslada hacia el 9. Entonces, en esta translocación se produce un cambio genético y eso está presente en todas las células cancerosas. En cambio, en un carcinoma pulmonar se muestran gran cantidad de anormalidades, tanto en número de cromosomas, aquí hay poliploidías, hay translocaciones, deleciones, mutaciones, inserciones y una serie de otras características diferentes en los cromosomas de este cáncer. Ahora, lo que podemos adelantar desde ya es que las distintas células de este carcinoma pueden presentar distintas alteraciones genéticas, de manera que no hay una homogeneidad, en el sentido de que no todas las células comparten las mismas alteraciones genéticas. ¿Cuál es el concepto biológico del cáncer? El cáncer, desde un punto de vista biológico, son una serie de enfermedades causadas por defectos moleculares similares entre sí. Aunque la enfermedad sea diferente, el defecto molecular es generalmente el mismo o muy similar y se manifiesta fundamentalmente en problemas de comunicación intra e intercelular. Como vemos en este diagrama, las células se comunican con otras células a través de señales que ingresan a través de receptores que reciben esta señal, y la comunicación intracelular consiste en que esta señal es llevada de una molécula a otra hasta llegar al núcleo, donde se van a sintetizar los productos necesarios para que haya un cambio en esa célula que recibió esa señal. Entre ellas tenemos la transcripción, la supervivencia, la síntesis de proteínas, el movimiento de la célula, la apoptosis o muerte celular, cambios metabólicos, etc. Dicho en otras palabras, la célula recibe un estímulo que viene de otra célula cercana o también puede venir de sí misma en el caso de la comunicación autocrina, y se produce toda esta serie de eventos que llevan a que la célula obedezca lo que dice la señal que recibió. Esto es lo que esencialmente está alterado en las células cancerosas. Las células cancerosas tienen un comportamiento de desobediencia frente a las señales que reciben y no obedecen, digamos, esta señal, en el sentido de que les falla alguno de los componentes de esta secuencia. Ahora, la mayoría de los genes que se alteran entonces con la transformación maligna están relacionados con la recepción de señales provenientes de otras células y con las vías de transducción de señales hacia el núcleo. Y este es entonces el problema básico biológico del comportamiento maligno. Ahora, de acuerdo a la evolución que presentan estas poblaciones celulares, podemos decir que el cáncer surge a raíz de reiterativos procesos de expansión clonal, diversificación genética
y selección clonal dentro de un ecosistema tisular. Para explicar un poco esta frase que quizás ustedes consideren un poquitito complicada, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, el cáncer surge de una célula que sufre un cambio inicial. Y ese cambio inicial tiene que ver con un cambio en el genoma de esa célula, que puede ser, como ya hemos visto, una mutación puntual, una translocación, una amplificación, etcétera, etcétera. Entonces, esa célula que sufrió esa mutación la vamos a llamar célula T1. Esa célula T1 que tiene esa alteración genética comienza a proliferar con ventaja sobre las otras, sobre las células normales, y sufre una segunda mutación. Esta segunda mutación nos va a llevar a un clon nuevo que se vamos a llamar T2. Pero como vemos acá, una de las células hija de esta célula T1 ha sufrido muerte celular y la vamos a llamar T0. Bien, esta célula T2 también va a comenzar a proliferar. Aquí hay un ciclo proliferativo, pero pueden haber muchos más. Y sufre una tercera mutación constituyendo una célula T3, la cual en este caso, en esta representación, no tiene progenie puesto que sus dos células hijas mueren. Pero la célula T2 puede dar origen a una célula que muere y también a una célula T4. Esta célula T4 a su vez forma un clon celular que ya tiene la mutación 1, la mutación 2 y la mutación 4. Posteriormente, una de estas células va a sufrir una nueva mutación, un nuevo cambio genético y va a constituir un clon de T5. Las T5 entonces van a tener la mutación 1, la mutación 2, la mutación 4 y la mutación 5. Y así sucesivamente. Entonces, en una neoplasia tenemos clones de células conviviendo que tienen distintas cantidades de mutaciones y distintos tipos de mutaciones o alteraciones genéticas. Y si lo miramos en este diapositivo, entonces podemos imaginarnos que el tumor que tiene esta persona en la boca es un conjunto de células que tienen un genoma que es diferente. El genoma del T5 tiene las mutaciones T1, T2, T4 y T5. Hay también células muertas y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando nosotros miramos a un individuo que porta una neoplasia maligna, podemos decir que este individuo, que es genéticamente homogéneo, puesto que todas sus células normales comparten el mismo genoma, porta un conjunto de células que son distintas desde un punto de vista genético a sus células y que además son distintas entre sí. Y este conjunto de células, esta población neoplásica maligna, es autónoma y tiene ventaja selectiva, en el sentido de que son células capaces de invadir y destruir células sanas. En esta lámina, que corresponde a un dibujo del libro de Patología General de Robbins, podemos observar lo que está ocurriendo en el crecimiento neoplásico maligno. Si miramos acá, a partir de una célula normal, surge una célula cancerosa en este pulmón. Después de 30 doblajes, vale decir 30 veces que se dobla el número de células, se está frente a un gramo de tejido canceroso con 10 elevado a 9 células, que es la masa más pequeña clínicamente detectable. A estas alturas ya hay una metástasis microscópica en el hígado. Después de 10 doblajes más, vamos a tener 1 kilo de tejido neoplásico con 10 elevado a 12 células más o menos,
y que es la masa máxima compatible con la vida. Y en esta etapa vamos a tener que hay metástasis en el hígado y también puede haberlas en otros lugares del organismo. Entonces las etapas que ocurren o que se describe en esta evolución de la neoplasia son la transformación de la célula normal en célula maligna, la progresión, vale decir, la proliferación de células genéticamente inestables o genéticamente alteradas para llegar a un conjunto de células tumorales con gran heterogeneidad entre sí. Y acá el mismo esquema que yo les mostré delante para enfatizarles en el hecho de que el hecho de que las células sean distintas desde un punto de vista genético hace que también sean distintas desde un punto de vista de su comportamiento. Entonces así tenemos que en una neoplasia maligna van a coexistir o convivir células diferentes, células que tienen gran poder invasor, células que tienen gran poder metastásico, células que requieren muchos factores de crecimiento, células que requieren pocos factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas que caracteriza al crecimiento neoplásico maligno es la heterogeneidad genética y fenotípica de sus células. Ahora, desde el punto de vista del comportamiento social, es bien interesante analizar las diferencias entre un tejido normal y un tejido neoplásico en cuanto a su comportamiento social, vale decir, en cuanto a su relación con sus vecinas y con células de otros lugares del organismo. Aquí vemos en estas láminas el epitelio y el tejido conjuntivo de las criptas del intestino grueso, donde podemos observar una fila de células que parten desde lo más profundo de esta cripta y en esta zona se ubican las células troncales o células TEM que al dividirse darán origen a una célula que se diferenciará y migrará hacia el ápice de la vellosidad y otra célula que se quedará como célula troncal. De esa manera, cada vez que una célula se divide, va a haber una célula que emprenda el camino hacia la diferenciación para cumplir con la tarea que le corresponde a ese tejido, que es, en este caso, absorber agua y nutrientes. Acá se ven también células secretoras de mucus que no nos interesan en este análisis. Pero si ustedes se fijan bien, acá arriba se está desprendiendo una célula. Lo que ocurre en este tejido normal es que por cada célula que se desprende, por cada célula que muere, hay una célula que nace. O dicho al revés, por cada célula que nace, hay siempre una célula que muere. De manera que la cantidad absoluta de células en esta vellosidad se mantiene constante en el tiempo. Y eso es lo que permite que este tejido sea un tejido que no aumenta ni disminuye de tamaño, sino que se mantiene en el adulto constante. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? En el cáncer esta regla no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque las células se dedican fundamentalmente a proliferar, como lo hacen las células troncales del fondo de la cripta, se dedican a proliferar, no se diferencian, no cumplen un rol positivo para el organismo y tampoco mueren. Son células inmortales. Entonces esto significa que este tejido primero pierde su arquitectura. Si ustedes se fijan, este es un cáncer del mismo tejido que vimos acá. Pierden su arquitectura, pierden este orden que presentan en el tejido normal, se desordenan, cambian de fenotipo, hay algunas células grandes, algunas células chicas, hay células con dos núcleos,
células fusiformes, células redondas, etc. Vale decir, sus fenotipos son diversos porque sus genotipos también son diversos. Y entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que el comportamiento social de las células cancerosas es total y absolutamente diferente al de las células normales. Y no solo eso, no solo son diferentes en cuanto a la proliferación, diferenciación, envejecimiento o senescencia y muertes celulares, sino que también son diferentes en cuanto a su comportamiento. En el caso de un tejido normal, cada célula tiene un lugar que va cambiando en el tiempo. En el caso del epitelio, estas células van subiendo hacia la superficie y se desprenden finalmente y trabajan colaborativamente. En cambio, acá las células no tienen respeto por los límites, se reproducen sin detenerse y trabajan competitivamente. Compiten por el lugar, compiten por el alimento, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que los componentes de la vida social de las células normales son la proliferación, acá vemos una mitosis, son la diferenciación, aquí vemos un corte de médula ósea, donde cada una de estas células que ustedes ven que es distinta a otras, estas células cada una tiene un fenotipo particular teniendo un genotipo común. Vale decir, lo que hace que esta célula tenga esta forma y esta otra tenga otra forma, no es que sean genéticamente diferentes, sino que son genéticamente iguales, pero con una expresión génica diferente. Y cada una de estas células está diferenciada para hacer una labor específica que es necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo en general. Y finalmente, el tercer componente del comportamiento social de las células es la muerte, y cada célula tiene un periodo normal de vida y después de que se termina ese periodo muere por apoptosis, como se ve en esta lámina. Ahora, en cambio, los componentes de la vida social de las células cancerosas son la proliferación autónoma, vale decir, la célula prolifera cuando quiere y cómo quiere y no obedece los mecanismos reguladores de la proliferación celular que comandan el comportamiento proliferativo de las células normales. Simplemente hacen caso omiso de las señales que reciben. Y por otra parte, y esto hay que añadirlo a lo anterior, además de tener estos comportamientos proliferativos distintos y además de no diferenciarse y no morir, las células tienen un crecimiento invasivo y destructivo. En resumen, entonces, las células cancerosas proliferan en exceso, no se diferencian, no mueren, invaden y destruyen. Desde el punto de vista de su comportamiento general, podemos decir que el cáncer entonces surge a raíz de la desobediencia de algunas células de los mecanismos que regulan su comportamiento social. Si ustedes se fijan, acá en el diapositivo se ve un túbulo renal donde las células normales están todas alineadas, están respetando la membrana basal que las rodea, están interactuando a través de señales con las células del estroma que están cerca, etc., y están cumpliendo una función que es fundamental para el organismo como un todo. En cambio, al otro lado del diapositivo vemos un conjunto de células cancerosas que ha roto la membrana basal, está invadiendo el tejido aledaño y presenta una gran heterogeneidad celular.
Bueno, hemos visto cuál es el comportamiento del cáncer desde distintos puntos de vista y teniendo ya una visión global más o menos profunda de lo que es este conjunto de células desde un punto de vista biológico, genético, desde el punto de vista de su comportamiento, la pregunta que nos cabe hacer entonces es ¿qué tipo de genes son responsables de estas características? Y podemos decir entonces que los genes que tienen que ver con la transformación maligna se denominan oncogenes y genes supresores. ¿Cuál es el concepto de ambos tipos de gen? En primer lugar, quiero decirles que la regulación de la proliferación celular, vale decir, el tiempo en que la célula prolifera, cuando le toca proliferar, su paso a través de las distintas etapas del ciclo proliferativo, vale decir G1, S, G2 y M, está finamente regulado por productos génicos que se denominan proto-oncogenes. Productos de genes que se denominan proto-oncogenes. ¿Por qué se denominan de esa manera? Porque fueron descubiertos a raíz del descubrimiento de los oncogenes, que son la versión alterada de un proto-oncogen que cuando está sobreexpresada conduce a la transformación maligna. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que históricamente lo primero que se vio cuando se descubrió en un sarcoma del pollo, se descubrió que había un gen que insertado en una célula producía la transformación de esta célula en maligna. Y este gen se denominó onco, que quiere decir cáncer, gen, oncogen. Posteriormente se vio que una copia casi exacta de este oncogen existía en las células normales. Y más adelante se descubrió que este gen que existía en las células normales y que era parecido o casi igual a un oncogen, ese gen lo denominamos proto-oncogen. Y era el gen encargado del control de la proliferación celular normal, como se ve en estas células. Entonces, el oncogen es una versión alterada del proto-oncogen. El proto-oncogen regula en la proliferación de las células normales. El oncogen es el responsable de la desregulación del comportamiento proliferativo de las células cancerosas. ¿Y qué puede ocurrir entonces en este caso? Tenemos aquí abajo un diagrama donde se muestra un proto-oncogen que puede mutar y producir una proteína alterada, o bien puede duplicarse y producir muchas proteínas más de las necesarias, o bien puede moverse y quedar cerca de un promotor que hace que se transcriba una y otra vez produciendo mucho más de la proteína que está codificando. Entonces, el oncogen va a producir proteínas alteradas o excesos de proteínas. Y todas estas proteínas son encargadas de estimular la proliferación celular. Por lo tanto, cuando el oncogen está prendido, cuando el oncogen se está transcribiendo, entonces la célula va a ser estimulada permanentemente a estar proliferando. No va a detener su ciclo porque está permanentemente proliferando, porque permanentemente la están estimulando a que lo haga. ¿Quién la está estimulando? Los productos de los oncogenes. En cambio, los genes supresores, que antes se llamaban antioncogenes, pero ese nombre ya no se ocupa,
Los genes supresores generan proteínas que detienen el ciclo proliferativo celular. Vale decir, si ustedes se fijan en este diagrama, aquí llegó una señal de división celular, llegó al receptor, se incorporó a la célula y comenzó las señales de transducción, y simplemente este fue detenido por el gen supresor, por la proteína del gen supresor normal. Por lo tanto, la señal queda bloqueada y no se transcriben los elementos necesarios para que la célula prolifere, y eso significa que la célula va a salir del ciclo proliferativo, se va a salir del ciclo. ¿Para qué se produce este fenómeno de detener la célula que está proliferando? Para tres cosas fundamentales. Uno, para que la célula termine de proliferar y se dedique a trabajar, se dedique a diferenciarse y asumir una labor en el organismo. Por ejemplo, si es una célula tiroidea, fabricar hormona tiroidea; si es un hepatocito, detoxificar sustancias; si es una célula intestinal, se va a dedicar a absorber nutrientes, etc. O sea, a hacer lo que le corresponde de acuerdo a su estirpe. Entonces, el producto del gen supresor detiene el ciclo proliferativo para que la célula vaya a diferenciarse. Esa es una de las razones. La segunda es que la célula se detenga para que se inicie su reparación del DNA en el caso de que esté alterado el DNA, antes de ingresar a la fase S del ciclo proliferativo. Entonces, antes de ingresar, la célula revisa cómo está el DNA, cómo ha sido copiado el DNA en la fase S, y si está bien copiado, prolifera, y si está mal copiado, se va a reparar. Y finalmente el ciclo proliferativo se detiene cuando es necesario que la célula muera por muerte celular programada o apoptosis, en caso de que tenga un daño irreparable del DNA. Entonces, acá en el diagrama de más abajo vemos que la acción de los genes supresores son sintetizar proteínas para detener el ciclo proliferativo. Si hay una mutación en uno de los genes, sigue habiendo la proteína y por lo tanto no pasa nada. Pero si hay una segunda mutación, entonces ninguna de estos genes se expresa, la proteína no se produce y la célula no se detiene y por lo tanto sigue proliferando, que es lo que ocurre en las células cancerosas. Entonces, la alteración de los genes relacionados con la carcinogénesis comprende, primero, una sobreestimulación de los oncogenes, que como dije son protooncogenes alterados, y estos actúan por presencia, o sea, cuando hay una sobreestimulación, cuando están presentes y trabajando permanentemente, como se ve en la figura del medio con esta flecha verde gorda. Entonces, basta una mutación para que se produzca una sobreactivación del protooncogen y se transforme en un oncogen. Y acá están los productos señalados en rojo, los productos de genes supresores. Pueden estar perfectamente normales, pero si la célula está sobreexpresando los productos de protooncogenes, entonces la célula va a seguir proliferando. En cambio, si ambos genes supresores están inactivos, no va a haber un freno para esta proliferación, y aun cuando los genes oncogenes no se expresen, la célula va a seguir proliferando, no se va a diferenciar, no se va a reparar el DNA y no se va a morir, que son las características que tiene el genoma de las células cancerosas. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre las proteínas codificadas y expresadas por los genes supresores y aquellas expresadas por los genes protooncogenes. Acá lo vemos representado en este simpático dibujo,
Lo mismo, una regulación negativa por parte de los genes supresores, aquí en rojo, una regulación positiva por parte de los proto-oncogenes. Resulta que si están en equilibrio se produce una proliferación adecuada al tejido que se trate. Y vemos aquí un carro tirado por dos caballos de igual tamaño. Cuando los proto-oncogenes se sobreexpresan porque hay una mutación y que lo hace hiperactivo, entonces se va a producir un crecimiento excesivo y por lo tanto una formación de una neoplasia. Por otra parte, si los genes supresores están inactivos y predominan los productos de proto-oncogenes, el crecimiento también va a ser un crecimiento neoplásico. ¿Cuáles son los sitios de acción de oncogenes y genes supresores? Como vimos delante, cuando vimos el concepto biológico de cáncer, los productos de los genes que son responsables de la transformación maligna tienen que ver con la comunicación intra e intercelular. Y en este diagrama vemos una célula que está recibiendo un factor de crecimiento de color verde con un receptor de color amarillo. Posteriormente surge una proteína que va a llevar una serie de etapas hasta llegar al núcleo y producir factores de transcripción que son los encargados de regular finalmente la proliferación celular. Vale decir, son los encargados de que los genes que tienen que ver con las proteínas que regulan la proliferación celular se expresen. Al otro lado, de color rojo, están los genes supresores, los productos de genes supresores, que van a ser señales que impiden que la señal de proliferación llegue al núcleo o que regulan la reparación del DNA fundamentalmente y la muerte celular. Entonces, del equilibrio de estos depende el funcionamiento normal de la célula. Si hay una hiperexpresión de factores de crecimiento o de receptores para factores de crecimiento o de las señales, las cascadas de señales que transcriben la señal o los factores de transcripción, entonces esta célula va a estar obligada a proliferar una y otra vez. Y por otra parte, si faltan los genes supresores, no va a haber nadie que detenga esta proliferación y la célula entonces va a seguir proliferando. Y aquí en este dibujo, que es bastante antiguo, ahora hay muchos más, vemos una serie de productos de proto-oncogenes y de genes supresores, y me interesa no que sepan los nombres ni cuál es su acción específica, sino que ustedes vean cómo estos genes que tienen que ver con las vías de transducción de señales o los receptores o los factores de crecimiento están distribuidos en todos los lugares de la célula y por lo tanto la cantidad de posibilidades de alteraciones en el cáncer es enorme de grande. En resumen, entonces, el fenotipo maligno se caracteriza porque hay primero una pérdida de control sobre el crecimiento, hay aumento de las señales que conducen a la proliferación y faltan las señales inhibitorias de la proliferación, hay una resistencia a la apoptosis, las células no mueren, son células inmortales, solo mueren cuando hay falta de nutrientes, cuando hay falta de oxígeno o cuando están bajo la acción de una droga antineoplásica. Pero en condiciones normales de oxigenación y de nutrición, las células cancerosas no mueren. Tienen entonces una inmortalidad replicativa, vale decir, está inhibida la senescencia. El envejecimiento celular es también una señal para que la célula muere. En el caso del cáncer, las células no envejecen y por lo tanto no mueren.
Además de todos estos problemas proliferativos, las células cancerosas tienen una capacidad de atraer y crear un aporte sanguíneo, y esto facilita mucho la metástasis. Tienen una capacidad para invadir el tejido cercano, por ejemplo, secretan una serie de proteasas que destruyen al tejido normal, y tienen la capacidad de colonizar y sobrevivir en un medio ambiente ectópico a través de la metástasis. Y nuevamente volviendo al dibujo, al cuadro que les mostré inicialmente de Bosch, el Jardín de las Delicias, les dejo la parte buena del Jardín de las Delicias y les insisto en observar con mucho cuidado esta maravillosa obra de arte. Espero que hayan comprendido lo que hemos explicado. Hay muchísima literatura al respecto y les voy a incorporar al sistema una serie de apuntes para que ustedes tengan más claro lo que yo les he explicado.